la siguiente idea. Nuestra civilización se fundamenta en una dualidad, entre otras muchas cosas, en una dualidad entre la distancia y la proximidad, lo público y lo privado, lo cercano y lo lejano, ¿no? Vamos configurando esa relación entre estos dos pares, ¿no? Y, de hecho, toda la construcción de la sociedad y de las instituciones, en el fondo, es una construcción de la distancia. Desde las grandes ciudades, las instituciones educativas, el mercado, construye distancias. Pero, a mi juicio, hay una gran nostalgia, siempre ha habido una gran nostalgia de la cercanía, de la proximidad. Desde la reivindicación de políticas de proximidad, productos locales para una desglobalización un tanto desordenada, o la nostalgia conservadora, podríamos decir, de la familia, ese dualismo que Tönnies hacía entre comunidad y sociedad. La comunidad serían los lazos cercanos, la sociedad sería la sociedad más abstracta, ¿no? De alguna manera, nuestra civilización y el crecimiento de la sociedad incrementa la distancia, cada vez podemos movernos a más espacios, nos relacionamos con más gente, somos más cosmopolitas, pero al mismo tiempo añoramos la similitud y por eso también se establecen los guetos urbanos, las cámaras de eco a través de fenómenos como Internet, etc. Hay instituciones que nos alejan de los nuestros, como la escuela, como la ciudad, como el comercio, la globalización, y hay instituciones que nos acercan, que establecen ámbitos de proximidad, como la familia, los amigos, el comercio, lo que aquí en el País Vasco llamamos la cuadrilla, ¿no? Lo correcto, digamos, lo políticamente correcto es alabar al cosmopolitismo y decir que la diversidad es magnífica, pero en cuanto podemos, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos a nuestros semejantes, ¿no? Buscamos a los que son iguales que nosotros, que conforman ese coro en el que estamos más gratos, ¿no? Esa idea de las disonancias cognitivas se lleva muy bien en la teoría, lo hemos escrito muchas veces, pero en la práctica yo creo que en cuanto nos dejan sueltos, lo que hacemos es buscarnos un entorno que nos ratifique, en donde haya redundancia sin sorpresas. Bien, esta articulación entre ambas dimensiones, entre la cercanía y la distancia, ha cristalizado en modos de vida y la propia configuración psicológica en la cual nosotros inconscientemente estamos armados, ¿no? Sin darnos demasiado cuenta, los seres humanos gestionamos las dosis adecuadas, podríamos decir, de proximidad, indiferencia y conflicto. La vida, si examinamos la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que hay? Hay un espacio y un tiempo para la proximidad, que es cuando vamos a nuestra familia, a nuestro núcleo familiar, hay un espacio de indiferencia y hay un espacio incluso de conflicto. ¿Qué es lo que pasa con el confinamiento? Y perdón por esta larga introducción. Lo que pasa con el confinamiento, y me era necesario para explicarlo, es que de repente, de una manera brusca, sin ninguna preparación, nos amputamos de nuestra vida toda aquella dimensión de la indiferencia y del conflicto. Y nos quedamos exclusivamente con el ámbito de la cercanía, donde, por cierto, también habrá conflicto, como luego trataré de explicar. De alguna manera podríamos decir, no estábamos psicológicamente preparados para vivir entre cuatro paredes, pero sobre todo para una dosis exclusiva de proximidad, para que solamente haya proximidad. Y por tanto, se dice ahora que el confinamiento va a ser una prueba de resistencia para muchas cosas, desde la democracia, el comercio, pero también va a ser para nuestras estructuras familiares o nuestras estructuras de intimidad y nuestro equilibrio psicológico. ¿Por qué? Precisamente porque nos han amputado ese ámbito de indiferencia y de conflicto. ¿Seremos capaces, es lo que yo me pregunto, de sobrevivir a tanta proximidad? ¿Cómo vamos a lidiar, a gestionar una cercanía cuya evasión es una de las grandes posibilidades que nos ofrece la sociedad contemporánea? La huida, por decirlo así, entre comillas, de la proximidad, ¿no? A través, por ejemplo, del mercado laboral o del viaje o del contacto con gente extraña o de la escuela, ¿no? Y esa idea que he oído repetir estos días, también un poco tópica, ¿no? De que
cuando estamos solos es cuando realmente nos encontramos con nosotros mismos, yo creo que suena muy bien, pero es muy poco realista. El encuentro, el verdadero encuentro con nosotros mismos lo realizamos en las distintas formas de dispersión que nos ofrece la vida moderna, haciendo cosas diversas, en el trabajo, en el ocio, viajando, y de alguna manera, donde nos perdemos a nosotros mismos es en la monotonía, en la repetición. Por tanto, mi pregunta, mi gran interrogante estos días es, ¿estamos preparados para vivir tanto tiempo en un espacio en el que solo hay intimidad, donde la cercanía no es compensada por la distancia? Es decir, sin esa cantidad de indiferencia e incluso de conflicto a la que nos ha habituado la vida moderna. Esa es la pregunta que yo me hago. Y además, y añado otra cuestión más inquietante, aunque para algunos de nosotros, lo hablábamos antes en la breve presentación que hemos hecho, este confinamiento tenga sea bastante llevadero, porque tenemos una estructura familiar, unas relaciones íntimas satisfactorias y un espacio físico adecuado, hay que tener en cuenta que para muchos de nuestros contemporáneos, por sus condiciones físicas de su casa, o por quienes tienen que compartirlo, aquello puede ser un verdadero infierno, ¿no? De China nos llegan noticias de que el confinamiento ha hecho crecer la violencia doméstica. En España hay un teléfono y hay una estrategia incluso para que aquellas mujeres que quieran denunciar y no puedan de otra manera, con una clave vayan a farmacias o a establecimientos que estén abiertos y lo digan. Es decir, en Francia también ha aumentado la violencia doméstica y supongo que eso está pasando en todos los lugares del mundo. Es decir, para las mujeres amenazadas, la distancia era una protección. Es curioso, no protegía el hogar, sino que protegía la unidad del hogar, el trabajo fuera. Por tanto, este shutdown va, por ejemplo, a perjudicar más a unos niños que a otros. Y de hecho va, a mi juicio, a profundizar en las condiciones de la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque en función del espacio, de los libros, del ambiente familiar, para aquellos niños y niñas en cuya casa hay penuria económica, por ejemplo, habrá una dificultad de comer. En el ayuntamiento de la ciudad cercana a mi pueblo, en Pamplona, se ha habilitado una línea de comida, de crédito para comida para aquellos niños cuya única posibilidad de comer era precisamente la escolarización. Y de alguna manera la casa es una desprotección para este tipo de gente, ¿no? Yo diría que, acercándome ya un poco a la conclusión, perdón si me he extendido demasiado, que decimos mucho que vamos a aprender acerca de nosotros mismos después de esta crisis, acerca de nuestra sociedad. Y yo creo que, aunque mucha gente, a mí me gusta a veces llevar un poco la contraria a lo que se dice, en parte eso es lo que hacemos los filósofos, ¿no? Mucha gente dice, vamos a redescubrir el espacio familiar, el ámbito familiar. Yo diría, lo que vamos a hacer es más bien lo contrario, es decir, vamos a volver a apreciar la distancia. La distancia y las instituciones de la distancia, ahora pondré un par de ejemplos, van a ser algo que va a quedar revalorizado precisamente a partir de este confinamiento brusco e involuntario. No sabemos hasta qué punto, como sociedad, una sociedad como la nuestra se enriquece del hecho de que no vivimos en círculos sociales estrechos, de que vivimos en círculos sociales relativamente amplios. Y entre ellos quisiera destacar la escuela. Desde este punto de vista, la escuela, en relación con el confinamiento, es la primera institución que permite a los seres humanos que los contactos sociales no se reduzcan al círculo estrecho de aquellos con los que mantenemos unos lazos de afecto. Y que por tanto nos encontramos con un primer ámbito de indiferencia. Por tanto,
es el lugar donde niños y niñas aprenden a gestionar algo tan importante para la vida moderna, para la ciudad, para el mercado, para el comercio, para los espacios abiertos, como la vida con seres que no son indiferentes o para los que somos indiferentes. E incluso a gestionar los primeros conflictos. La escuela es el lugar donde aparecen los pequeños conflictos. Ahora mismo estamos en un combate maravilloso, comparado con otras épocas, contra el mobbing escolar, etcétera. Pero esos pequeños o grandes conflictos son aprendizajes para la vida real, que es una vida dura. La vida fuera no es una vida nada cómoda. Y por tanto, frente a los elogios que está recibiendo estos días la enseñanza telemática, ¿no? Mis dos hijos están ahora mismo, uno en la universidad y otro en el colegio, y están siguiendo esa enseñanza telemática en casa, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo mucho de esto, los profesores universitarios también, que no estábamos habituados a hacer tanto estas cosas, ¿no? Vamos a aprender un montón de la cantidad de instrumentos que hay para comunicarse. Bien, pero que no se nos vaya la mano en el elogio, porque vamos a echar de menos también los valores de la enseñanza presencial. El idéntico pupitre, el valor igualador que tiene el hecho de compartir un mismo pupitre, un mismo acceso a Internet, el lugar donde se mitiga la brecha digital. Eso es la escuela. En nuestras casas somos más desiguales que en la escuela. En nuestras casas tenemos conexión a Internet, tenemos libros o no los tenemos espacio, no lo tenemos, pero en la escuela todos tenemos más o menos lo mismo. Y ocurre algo similar con las mujeres. El mercado laboral ha supuesto para las mujeres una emancipación de su tradicional dedicación exclusiva a lo doméstico. Esto creo que es algo que lo vamos a revalorizar. Y por tanto, todas aquellas instituciones, desde la escuela hasta el mercado, en las cuales se nos ha dado una libertad que es imposible en el ámbito familiar, que la familia no nos puede dar, la familia nos da unas cosas, pero hay otras instituciones que nos tienen que dar otras, y que no nos puede dar tampoco, no nos daba aquella sociedad tribal, que en el fondo era una sociedad que era un conjunto de familias, ¿no? Concluyo. Esta observación a propósito de esta peculiaridad del confinamiento que nos consagra únicamente a la cercanía, no lo digo contra la familia, sino contra esta anomalía que, en virtud de la cual el confinamiento nos recluye en un ámbito exclusivamente familiar. La libertad de los seres humanos se debe en buena parte a que somos varias cosas a la vez, a que pertenecemos a varios círculos, a que nos dedicamos a diversas tareas, a que tenemos diversas identidades, a que recorremos diversos espacios con lógicas distintas. Y por tanto, la no libertad se podría entender desde este punto de vista como la reducción, el confinamiento psicológico y de otro tipo, a una sola de nuestras identidades o de nuestras esferas. Por tanto, tal vez uno de los grandes aprendizajes de la crisis es lo mucho que le debemos a esa sociedad diferenciada, esa sociedad que los sociólogos han entendido como una sociedad diferenciada, donde hay economía, hay política, hay religión, hay familia, hay cultura, y a pesar de esa mala prensa que tiene esa sociedad como una sociedad del anonimato, del estrés, de la indiferencia, creo que vamos a valorar los efectos positivos que sobre los seres humanos tiene precisamente esa libertad. Y me atrevo a asegurar que incluso, sabréis que en España ha habido un debate relativamente intenso, reciente, a propósito de la reivindicación de la extrema derecha del llamado veto parental, es decir, el supuesto derecho de los padres a eximir a sus hijos de ciertos contenidos de la enseñanza que no corresponden a su ideología personal. Bueno, ha habido un debate sobre este tema que en el fondo trasluce que para cierta mentalidad ultraconservadora la sociedad es una mera prolongación de la familia y la escuela tiene que corresponder perfectamente a esa supuesta ideología familiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que incluso me atrevería a decir
que hasta los partidarios del veto parental van a echar de menos, desde luego los que no somos partidarios de eso, lo vamos a echar muchísimo de menos, lo que es la escuela plural. El anonimato de los grandes espacios, de las ciudades, de los lugares públicos, el ruido de las grandes concentraciones, incluso me atrevería a decir hasta la frialdad de los mercados, la vamos a echar de menos precisamente por este experimento tan brutal, involuntario y reductor en que consiste el confinamiento. Daniel, Perdonar por lo que me he extendido no, al demasiado, contrario, es pero lo he preparado muy expresamente. una reflexión extraordinaria. Yo te haría una pregunta que es la siguiente. Vamos a valorizar las instituciones que ponen distancia, pero dentro de ciertos límites, porque la distancia extrema también es percibida como fuente de amenazas hoy en día. Quiero decir, queremos salir de casa y estar en contacto con los compañeros de trabajo, de escuela o de café, pero tenemos más temor del que no es parte de ninguno de esos círculos porque es portador de amenazas que parecen incontrolables. Sí, yo a efectos pedagógicos, digamos, de claridad expositiva, he hecho una contraposición que responde al momento brutal en el que estamos, ¿no? En el que se nos ha amputado las instituciones lo que podríamos llamar las instituciones de la distancia, y se nos ha recluido en la institución de la proximidad. Pero qué duda cabe que la vida humana es un equilibrio de esferas, equilibrio que ahora mismo no podemos realizar, ¿no? No sé cómo saldremos de aquí, pero sí, y estoy de acuerdo contigo, sí intuyo que el tema de la construcción de la distancia va a ser un tema interesante de reflexión. Por ejemplo, ¿cómo percibimos a los otros? Si esto dura mucho tiempo, si dura poco tiempo, bueno, las consecuencias serán menores en todos los órdenes de la vida, pero si esto dura mucho tiempo, sobre todo no tanto o no solo el confinamiento, sino las medidas posteriores, ¿no? El miedo al rebrote, el hallazgo de la vacuna, la constatación de que esto, efectivamente, de que sobre esto podemos alcanzar una cierta inmunidad, etcétera. Si esto dura mucho, que estemos mucho tiempo guardando la distancia, ahora en el confinamiento, pero luego las distancias prudenciales que las autoridades sanitarias nos lo vayan recomendando, eso puede tener un efecto sobre nuestra psicología, sobre nuestras relaciones, que, que, que con consecuencias dramáticas, ¿no? Es decir, el pasar a pensar que el otro es una persona potencialmente contagiosa, ¿no? Es decir, de alguna manera, cada una de las crisis que hemos vivido en el comienzo del siglo XX han mostrado un rostro de la alteridad amenazante distinto. La crisis del terrorismo yihadista nos hizo construir un imaginario según el cual todo aquel que llevara un turbante, una barba negra larga en fin, se tapara la cara, era un potencial terrorista. La crisis migratoria nos ha hecho creer, bueno, ha hecho creer a mucha gente y muchos gobernantes lo han manipulado así, que en el fondo aquí hay una gran invasión y que todos los problemas de la drogadicción, por ejemplo, en Estados Unidos, procedían de que unos malvados de América del Sur llevaban la droga, ¿no? Sin pensar que lo que hay es una demanda interna de ciertos consumidores, ¿no? Es decir, esa especie de externalización de los problemas, esa consideración de que el problema es algo que viene de fuera, ¿no? Esta crisis nos va a obligar a un tipo de reflexión de este estilo, ¿no? A lo mejor ahora mismo lo que estamos pensando es que en el fondo el problema viene porque hay gente que contagia. O sea que es verdad, claro, lógicamente. Pero he leído estos días algunas reflexiones muy interesantes explicando cómo ciertas propiedades de nuestro modo de vida
han debilitado nuestra inmunidad frente a ciertos virus. En el fondo, la crisis ecológica y la crisis sanitaria están bastante más unidas de lo que a veces pensamos. Y la destrucción de la diversidad de los ecosistemas, la extensión de los monocultivos y nuestra propia forma de vida y de consumo nos ha debilitado frente a determinadas amenazas que vienen de fuera, ¿no? Y por tanto, perdón que me extienda demasiado otra vez, ¿no? Enseña a la gente que explica nuestro sistema inmunológico que somos inmunes porque no nos distinguimos demasiado de lo de fuera. Es decir, las mucosas, las bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo son instrumentos que permiten una cierta comunicación con el exterior. Y gracias a esa comunicación con el exterior podemos hacer la digestión y podemos protegernos de las agresiones del ambiente. Pensemos que ahora nos quedáramos sin toda esa fauna de bacterias que tenemos en nuestro intestino. ¿Qué nos pasaría? Que no podríamos digerir, tendríamos una diarrea, no nos podríamos alimentar. Hay gente que se lava demasiado, con demasiado jabón, y que eso le debilita su piel. Es decir, aquí tomo esto como una metáfora de algo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar cómo es nuestra relación en tanto que sujetos material con el mundo exterior. Y esto es una magnífica oportunidad. Sí, Daniel, quería hacerte una consulta volviendo a tu reflexión inicial respecto de la civilización y los sentidos de la experiencia de lo propio y del ajeno en cuanto coordenada civilizatoria, digamos. Porque a partir de esa reflexión podría uno pensar que si miramos la historia de las relaciones entre grupos y entre personas en una duración más o menos larga, las sociedades se han dado formas de extender y de contraer las distancias, dispositivos distintos que permiten la ampliación y la reducción de las distancias según esas necesidades de separación y de intercambio, digamos. No sé, por decir algo, pienso por ejemplo en la traducción, que nos permite acercarnos a un otro distante, pero al mismo tiempo hacerlo nuestro y comprendernos mejor a nosotros mismos a partir de ese ejercicio. Mi pregunta sería si en el periodo que dure esta etapa de confinamiento más o menos radical, esos dispositivos podrían actuar para ampliar y reducir las distancias de una manera que mitiguen esos efectos negativos a los que te referías muy bien a lo largo de tu exposición. Sin duda, toda identidad se construye, toda identidad individual, identidad colectiva, se construye en un diálogo con el mundo exterior, del que vienen amenazas y vienen también grandes oportunidades, regalos y enriquecimientos, ¿no? No somos sujetos individual y colectivamente cuya amenaza existencial proceda de los bordes y del contacto con lo extraño, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien nos hemos enriquecido en formas de extrañamiento. Me refería yo ahora a la escuela. Todos recordamos, me parece a mí, el primer día de la escuela de nuestros hijos, que es una cosa brutal, es una institución cruel, ¿no? Habría que suprimir el primer día de ir a la escuela, ¿no? Porque es una institución de una agresividad. En fin, yo no recuerdo el mío, pero recuerdo el de mis hijos y yo lloraba más que ellos, ¿no? Bueno, eso significa algo, ¿no? Significa algo en relación con nuestra propia civilización, ¿no? Y sin duda, la oportunidad que ahora se nos abre es la oportunidad de volver a repensar esto en una clave diferente, ¿no? Por ejemplo, hay instituciones de la competición, que son instituciones más bien de la protección de lo propio, y hay instituciones de la cooperación con los otros, que son instituciones más bien de puesta en común. Yo creo que esta crisis sanitaria pone el acento de entrada
pone el acento sobre algo, pone el foco de luz sobre algo que es muy importante y que puede ser muy esperanzador, que es la realidad de lo común. No somos sujetos, somos sujetos que nos contaminamos, claro que sí, pero somos sujetos que viajamos, somos sujetos que tenemos unas instituciones del cuidado que no son instituciones privadas. Y a mí, desde luego, no me gustaría estar en Estados Unidos en estos momentos con esta amenaza sanitaria. Estoy viviendo en una comunidad, en un país y en una comunidad muy concreta, además, como es Navarra, y trabajo en la comunidad vecina del País Vasco, que son comunidades muy robustas desde el punto de vista del sistema público de protección. Es decir, todo lo que esta crisis va a sacar a la luz es la idea de que allá donde se ha cuidado lo común, hay resistencia. Y allá donde se han establecido guetos, bueno, por supuesto, allá donde hay barrios de miseria y de pobreza total, pues a lo mejor seguramente esto tiene unos efectos muy negativos. Pero incluso en aquellos guetos de exclusión, en aquellos ámbitos privados, esto también va a tener un efecto en el medio o largo plazo muy negativo. Pensemos que el estado de bienestar y sus dos grandes instituciones, que son la sanidad y la educación, no se funda por una generosidad de las élites, que no suelen serlo especialmente, sino por una amenaza de las élites. Es decir, porque las élites se sienten amenazadas. Las élites sienten que una mala salud de todo el mundo, una mala salud de los pobres, les terminará dañando. Y, por tanto, establecen mecanismos de atención sanitaria universal o ponen en marcha ese movimiento que en algunos países ha tenido un mayor desarrollo que en otros. Y las élites quieren trabajadores bien formados porque es mejor un trabajador listo que un trabajador tonto. Es mejor un trabajador que se ha formado en beneficio de la productividad. No es que las élites les dé un arrebato de generosidad en medio, justo casualmente en medio de los grandes conflictos del 19, les da un arrebato de generosidad e instalan la sanidad y la educación universal. No, lo hacen por su propio interés, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un juego que tiene que ver con cómo identificamos unos y otros nuestros intereses. A lo mejor estábamos pensando que nuestros intereses, como las élites de mediados del 19, en medio de los conflictos europeos, pensaban que sus intereses estaban perfectamente protegidos porque tenían criados ignorantes y con mala salud, y de repente descubren que no. A lo mejor ahora tenemos la oportunidad, y no estoy haciendo con esto una apelación moral, sino una apelación cognitiva, de pura teoría cognitiva, una apelación cognitiva a que descubramos que allá donde creíamos haber identificado nuestros intereses con rotundidad, nos habíamos equivocado. Eso puede abrir espacios de comunidad, de puesta en común, muy, muy esperanzadores para la humanidad. Me gusta que lo terminemos de este modo, Daniel, y ojalá algo de eso ocurra, ojalá algo de eso ocurra. Te agradecemos, la verdad, muchísimo. Muy bien, pues yo, oye, encantado de haber tenido esta conversación con vosotros. Yo seguiré trabajando en estos temas porque acababa de terminar mi libro La democracia compleja. No digo que no tenía nada que hacer, pero de alguna manera había cerrado una etapa y estaba ya iniciando otras cosas, y ahora mismo probablemente incluso escriba un pequeño libro sobre esta experiencia de la pandemia. Y en cualquier caso yo estoy a vuestra disposición, ya sabéis dónde estoy, y yo espero que aunque la crisis sea larga, y hemos hablado aquí de la distancia y tal, tengamos ocasión en un futuro no muy lejano también de darnos un abrazo físico. Ojalá que sí, será un inmenso placer hacerlo aquí o allí. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más. Pues muchas gracias. Un abrazo. Chao. Vaya bien.